Hola, vamos a ver cómo realizar operaciones con fracciones. Comenzaremos por la suma y la resta. Para sumar o restar fracciones, lo primero que tenemos que fijarnos es si nuestras fracciones tienen o no el mismo denominador. En el caso de que tengan el mismo denominador, pues lo que haremos será sumar o restar los numeradores y el denominador lo dejaremos igual. Es decir, 3 séptimos más 2 séptimos es igual a 5 séptimos. Y del mismo modo vamos a realizar la resta. Como yo tengo el mismo denominador, que es 7, pues lo que haré será restar los numeradores y dejar el denominador. De modo que 3 séptimos menos 2 séptimos es igual a 1 séptimo. Vamos a ver qué pasa cuando los denominadores no son iguales. Pues en este caso, al igual que cuando comparamos fracciones que no tienen el mismo denominador, primero tenemos que reducir a común denominador. Entonces vamos a recordar cómo se hacía esto. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, en este caso tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de 3 y de 2. Como 3 y 2 son números primos entre sí, su mínimo común múltiplo es el producto de ellos, es decir, 6. Y este 6 va a ser nuestro nuevo denominador. En este caso de todas las fracciones, porque tanto la suma como la resta son las mismas fracciones. Y ahora, ¿qué tenía que hacer? Cogemos este nuevo denominador, lo vamos a dividir entre el antiguo denominador y lo que nos dé lo multiplicaremos por el numerador. Es decir, vamos a coger el 6, lo vamos a dividir entre 3 y lo que nos dé lo multiplicaremos por 2. 6 entre 3 es 2 y 2 por 2 es 4. Y este va a ser nuestro nuevo numerador, tanto aquí como aquí. Lo mismo vamos a hacer con la otra fracción. Voy a coger mi nuevo denominador, lo voy a dividir entre el viejo denominador y lo que me dé lo multiplicaré por el numerador que teníamos. Es decir, vamos a dividir 6 entre 2 y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 1. 6 entre 2 es 3 y 3 por 1 es 3. Y este va a ser nuestro nuevo numerador, tanto ahí como ahí. Pues bien, una vez que tenemos los mismos denominadores, lo que haremos será como hemos hecho antes. Vamos a dejar los numeradores quietos y lo que haremos será sumar los numeradores. En el primer caso tenemos 4 más 3, 7 sextos. Y en el caso de abajo tenemos 4 menos 3, partido 6, es decir, 1 sexto. Vamos a continuar con el producto de fracciones. Para multiplicar fracciones lo que haremos será multiplicar en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. En el primer caso, 1 medio por 3 quintos nos queda 3 partido 10, que es una fracción irreducible, por lo tanto, así se queda. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a multiplicar 4 séptimos por 7 cuartos. Multiplico en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso podemos observar que tanto arriba como abajo nos da 28. Que 28 entre 28 es 1. Si yo divido 28 entre 28 es 1. Pues bien, aquí aparece el concepto de fracciones inversas. Vamos a decir que dos fracciones son inversas o que una fracción es la inversa de la otra cuando su producto es 1. Es decir, en este caso 7 cuartos es la fracción inversa de 4 séptimos o lo que es lo mismo, 4 séptimos es la fracción inversa de 7 cuartos. Y esto ocurre porque su producto es 1. Bien, vamos a seguir viendo la división o el cociente de fracciones. Y lo vamos a ver de dos formas equivalentes. Para dividir fracciones vamos a multiplicar la primera fracción, es decir, 1 medio lo voy a dejar tal y como está. Y fijaros, vamos a cambiar el signo de dividir por el de multiplicar. Para dividir dos fracciones vamos a multiplicar la primera por la inversa de la segunda. Es decir, en vez de poner la segunda aquí, voy a poner su inversa.
La inversa de 2 séptimos es 7 medios. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estas fracciones, que como acabamos de ver, para multiplicar fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces esta división nos queda 7/4. O una forma equivalente de dividir fracciones, que es la que solemos utilizar en la práctica, es multiplicar las fracciones en cruz o en mariposa. Y esta forma consiste en multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, de forma que este resultado va a ir en el numerador. Y multiplicaremos también el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y este resultado irá en el denominador. Ahora multiplicamos 1 por 7, 7, y 2 por 2, 4. Y obtenemos el mismo resultado que antes. Finalmente vamos a ver las potencias de fracciones. ¿Cómo calcular una potencia de una fracción? Pues simplemente se eleva al exponente, por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Vamos a recordar que cuando tenemos un paréntesis, lo que nos indica es que todo lo que haya dentro del paréntesis está afectado por, en este caso, el exponente. Es decir, esto me va a quedar 2 al cuadrado entre y el 5, que lo voy a elevar también al cuadrado. De modo que el resultado de esto es 4 partido 25.